Hola a todos. Bienvenido a Amor TV con News Around Us. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre a Özkan Deniz y Ashley Enver. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que hago, no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. La emoción de Özkan Deniz que hizo llorar a Ashley Enver en su concierto de Antalya. Sección de introducción. Prefacio 3000 caracteres. La noche en que la música se convirtió en confesión, los aplausos en lágrimas, y el escenario en testigo de una historia de amor inacabada. El concierto de Özkan Deniz en Antalya prometía ser una velada romántica más paciente que la presencia inesperada de Ashley Enver en primera fila, y una canción jamás anunciada en el repertorio, cambiaron el rumbo del espectáculo para siempre. Cuando Özkan Deniz, con la mirada clavada en la oscuridad de las butacas iluminadas por celulares, pronunció: "Esta canción es para alguien que una vez fue mi todo", el público supo que algo distinto estaba por suceder. Pero nadie, ni siquiera la protagonista, esperaba lo que estaba a punto de escuchar. Ashley Enver, no importa lo que hagas, no más emoción. Fue más que una canción, fue una declaración pública, una disculpa, una confesión tardía, pero sincera. ¿Estaba Özkan tratando de recuperar lo que perdió? ¿O era simplemente una manera de ciclo? Principales secciones de la revista Noticias. 1. Lo inesperado regresivo. Ashley en primera fila. Ashley Enver estaba viendo el concierto con una invitación especial o fue una visitante sorpresa. Su llegada a Antalya sin el conocimiento de la prensa y sus esfuerzos por evitar las cámaras. La tensión de Özkan entre bastidores antes del concierto. Hoy será una noche muy diferente. 2. La canción que lo cambió todo. Sen Hit Me. Özkan Deniz cantando la canción que no había interpretado en años, cuya letra supuestamente fue escrita para Ashley, por primera vez en su concierto en Antalya después de años. Su emoción en el escenario durante la canción, con la voz temblorosa y sin poder contener las lágrimas. La reacción de Ashley en ese momento, lágrimas, poniéndose de pie y acercándose al escenario con aplausos. 3. El momento congelado en el tiempo. El público inmortalizó ese momento con las cámaras de sus teléfonos. El vídeo que se viralizó en redes sociales, una canción, dos corazones y un amor inconcluso. Su bajada del escenario y la mano de Ashley, te debía esta canción. 4. Crisis entre bastidores y momentos íntimos tras el concierto. Ashley en el backstage tras el concierto y la pareja se encuentra a solas. Detalles filtrados de amigos cercanos, se miraron en silencio durante un largo rato. Palabras de Özkan: "Eres la única mujer en cuyos ojos puedo leer cada palabra". 5. La historia del término. Özkan y Ashley. Su pasado amoroso, planes de boda y el detrás de escena de su repentina separación. Los arrepentimientos de Özkan tras casarse y divorciarse. El proceso de maternidad de Ashley y su resentimiento hacia su antiguo amor. 6. Reencuentro o despedida final. La posibilidad de que ambos se reúnan después de la noche en Antalya. Las reuniones en el hotel, seguidas por la prensa sensacionalista durante días.
Quiero otra oportunidad para que Ashley vuelva a sonreír, una declaración impactante de Özkan. La emoción de Özkan Deniz que hizo llorar a Ashley Enver en su concierto de Antalya. Una historia de amor que renace bajo los focos del escenario. Micrófono introducción, un concierto, un suspiro, y una lágrima. Aproximadamente 4000 caracteres. La brisa cálida de una noche de verano en Antalya acariciaba los rostros expectantes de miles de fanáticos. El escenario, iluminado con luces suaves y azules, se alzaba como un templo sagrado que estaba por presenciar no solo un espectáculo musical, sino también un renacimiento emocional. Özkan Deniz, vestido con un traje negro de terciopelo, subió al escenario entre ovaciones. Esto es como buscar algo o a alguien en el público. No era una noche cualquiera. Sin dinero. Ella no tiene dinero. Ashley Enver, oculta bajo una gorra blanca y gafas de sol oscuras a pesar de ser de noche, se encontró en la primera fila. Lo que para el mundo era solo un concierto, para ella y Özkan era una escena silenciosa donde el amor pasado, las palabras no dichas y los silencios guardados durante años estaban a punto de emerger. Y entonces tomó el micrófono, cerró los ojos y dijo con voz temblorosa: Mayor que, esta canción no estaba en la lista, pero esta noche, necesito cantarla. Para alguien que nunca dejé de amar, ella aunque no lo sepa. Y comenzó la melodía. Las primeras notas de You Don't Go, una canción que muchos pensaban que nunca más volvería a interpretar, flotaron en el aire como un suspiro contenido. La cámara de un fan captó el momento exacto en que Ashley levantó la mirada, se quitó las lentes y su rostro se cubrió de lágrimas. No era ficción, era amor real, era dolor, era Özkan, era Ashley, una historia que seguía viva. Claqueta parte 1. La llegada secreta de Ashley Enver a Antalya, aproximadamente 10.000 caracteres. Detective mujer, una presencia que no figuraba en la lista de invitados. Días antes del concierto, la producción del evento en Antalya recibió una solicitud peculiar. Una mujer quería reservar un asiento VIP, bajo una identidad protegida. La condición era clara: ni príncipes, ni fotos, ni saludos públicos. Nadie debía saber que ella estaría allí. Los rumores comenzaron cuando el mismo Özkan Deniz pidió que se dejaran libres las 3 primeras filas del centro. Muchos pensaron que sería para invitados especiales, pero nadie imaginaba que quien estaría en la silla A1 sería su ex, su musa, su herida sin cerrar, Ashley Enver. Fuentes cercanas al equipo de Özkan revelaron que él no fue notificado formalmente de su presencia. Aquí hay una persona del personal, al ver la lista de asientos, se lo susurró. Mayor que, el original estará aquí. Él mismo lo reservó. El mar es la parte más importante del mar. Observe este propio reflejo y el espejo, y susurró. Mayor que, entonces esta noche no será solo la música, mi corazón también estará en el escenario. Avión aterrizando. La llegada al aeropuerto, una evasión digna de película. El vuelo de Ashley llegó silenciosamente a las 3:45 de la tarde al aeropuerto de Antalya. Nadie lo esperaba.
Viajó sola, sin asistentes, sin maletas voluminosas. La actriz se dirigió directamente al Hotel Calla Palacho, donde se instaló discretamente. Paró del hotel revelado posteriormente. Mayor que, me quedé estupefacto cuando lo vi. Inmediatamente se puso las gafas y dijo, haz como que no me conoces. La discreción era tal que incluso en el restaurante pidió cenar sola en una cabina aislada. Sin embargo, este acto es normal. Revisaba su celular constantemente, y al llegar la noche, pidió que la dejaran entrar al evento por la parte trasera del recinto. Llorando una mujer que iba por respuestas, no por espectáculo. Estas son las personas más importantes. Ashley no ayudará por curiosidad ni por nostalgia. Lo hizo porque necesitaba cerrar un capítulo. O abrir uno nuevo. Desde que Oscar y ella se separaron, muchas cosas quedaron sin decir. Pero esa noche, frente a millas de testigos, los silencios se convertirían en versos. Cuadrado amarillo que sigue. Parte 2, la tormenta emocional que empezó con Sen Hit Me. Parte 3, Ashley subió al escenario. Aplausos, susurros, contacto visual. Parte 4, detrás de escena, las lágrimas de Oscar, el toque de Ashley. Parte 5, las redes sociales están en ruinas. Vuelve almohadilla os Ashley. Parte 6, retrospectiva, propuestas de matrimonio, motivos de la separación. Parte 7, celos, arrepentimientos y la posibilidad de empezar de nuevo. Parte 8, charlas tras bambalinas en revistas, se fueron de vacaciones juntos. Parte 9, la nueva declaración de Oscar, todavía lo amo. Parte 10, final, un amor que regresa o una despedida definitiva. La emoción de Oscar Denise que hizo llorar a Ashley en ver en su concierto de Antalya. Subtítulo: una noche mágica donde los recuerdos, la música y las lágrimas se encontraron en el mismo escenario. Introducción. La noche del 28 de junio en Antalya prometía ser una más en la gira veraniega de Oscar Denise. Sin embargo, nadie, ni siquiera el propio artista, imaginaba que aquella velada se convertiría en el epicentro de una de las escenas más emotivas del año. Ashley Enver, sentada discretamente en primera fila, no solo escuchó una canción, sino que vivió una confesión. Primera declaración pública que la hizo llorar frente a millas de personas. Capítulo 1. Una visita inesperada. Ashley Enver había llegado a Antalya bajo total discreción. Sin asistentes, sin prensa, sin hacer ruido. Reservó su lugar bajo un nombre falso y pidió específicamente no ser fotografiado. Lo que buscaba no era publicidad ni atención, sino cerrar una herida. Toma eso menos entenderla. Capítulo 2. El ambiente del concierto. El estadio al aire libre estaba lleno. Las luces, los fanáticos, los cánticos, todo era vibrante. Oscar Denise es un experto en esta elegancia habitual. Pero algo en su mirada lo delataba. Quienes lo conocían bien sabían que esa noche no era solo un concierto para él. Capítulo 3. Una canción que no estaba en el repertorio. Después de una hora de espectáculo, Oscar pidió silencio. Dijo que necesitaba cantar algo que no estaba planeado. Y comenzó a sonar, You Don't Go.
Esto es lo más importante, interpretar el lenguaje del jamás volvería. Capítulo 4. Las lágrimas de Ashley al comenzar la canción. Ashley Enver no pudo evitarlo. Este es un buen momento. Silencio, temblaban las manos. Los fans alrededor la reconocieron y comenzaron a grabar. Las imágenes de ella llorando con el corazón expuesto se viralizaron en segundos. Capítulo 5. El escenario. Como confesionario, Özkan miró directamente hacia donde ella estaba. No dijo su nombre, pero no hacía falta. Las letras lo decían todo. No pude despedirme de ti porque tú eras yo, no pude despedirme de ti porque tú eras yo. Cada palabra era un dardo directo al pasado. Capítulo 6. El encuentro tras bambalinas. Finalizado el concierto, la producción confirmó que Ashley había ingresado al camerino. Testigos afirman que se abrazaron por varios minutos, en silencio. Que no hablaron mucho, pero que sus ojos lo dijeron todo. Özkan, visiblemente afectado, no salió del recinto paciente entrada la madrugada. Capítulo 7. Las redes en llamas. Las redes sociales explotan. Ashley Özkan y hashtags en Hitme fueron temas de tendencia. Miles de mensajes pedían una reconciliación. Otros hablaban y una jugada publicitaria. Pero quienes los conocían sabían que nada de esto estaba planeado. Capítulo 8. La historia de amor. Recordemos, Özkan y Ashley se conocieron en un proyecto conjunto. La química fue inmediata. Vivieron una relación intensa pero marcada por los silencios, las agendas y el miedo. En este caso, los grandes escándalos, pero con muchas preguntas sin respuesta. Capítulo 9. Reconciliación en puerta. Tras el evento en Antalya, ambos fueron vistos en el mismo hotel, aunque evitaron aparecer juntos en público. Fuentes cercanas afirman que han retomado el contacto y que la chispa nunca se apagó del todo. Capítulo 10. La frase que conmocionó a todos. Días después, Özkan compartió en su cuenta de Instagram una frase que desató aún más rumores. Algunas canciones están escritas para una persona, pero todos las escuchan. Algunas canciones se escriben para una sola persona, pero todos las escuchan. Cierre. Lo que ocurrió en Antalya fue más que un concierto. Fue una catarsis pública. En este caso, abierta, que encontró un poco de alivio bajo los focos del escenario. Volverán Özkan Deniz y Ashley Enver. Solo el tiempo lo diré. Pero lo cierto es que aquella noche, el amor habló. Y todos escuchamos. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, espigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos. Mantente sano. Adiós.